Bienvenidos todos, espero que se encuentre bien. Hoy vamos a viajar al pasado exactamente en el siglo XIII, donde vamos a ver cómo la Iglesia Católica tuvo una relación simbiótica y de competitividad con la monarquía y los reinos de ese entonces en Europa. Recordemos que la Iglesia no solamente entró en todo lo que sería la parte espiritual, sino también tuvo mucho que ver en temas importantes dentro de la política interna como externa a su vez de la parte militar. Hay que ubicarnos para ello en una Europa fragmentada donde recién se iniciaban a consolidar las monarquías que más adelante lo veríamos y tuvieran mucho protagonismo como fueron las monarquías de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio. Ahí la Iglesia tuvo, digamos, un complejo papel dentro de todos, dentro de las monarquías, ya que hacer e iniciar a emerger tuvo la capacidad no solamente de poder legitimar a una persona dentro del trono, sino también de cuestionar los poderes y el accionar de los reyes, además de ser árbitro dentro de disputas monárquicas. Y siendo uno de los claros ejemplos, Inocencio III, que entró no solamente en la política interna, sino también muchas veces por medio, y siendo un gran ejemplo, Juan I de Inglaterra, o más conocido como Juan el Sin Tierras, uno de los claros ejemplos de cómo el poder divino, el poder de la Iglesia, pues intervino de una manera muy grande dentro de la política interna de otro país por medio de una de las herramientas más importantes, pero eso lo veremos más adelante. Iniciemos con las alianzas, estrategias y la legitimación. Por un lado, recordemos que las alianzas que se daban por forma de estratégicas eran los matrimonios. Algo tan simple como el casarte, en esas épocas era conocido como una herramienta más que nada estratégica para unir familias importantes, dar descendencia y poder aumentar su poder, además de tener ese poder dentro de un conjunto pequeño, ya que la mayoría de los matrimonios eran entre familiares. Algo lo cual, si bien la iglesia no aceptaba tanto como tal, en ciertos puntos tuvieron que aceptar y legitimar, pero en otros la misma iglesia podía intervenir, incluso desconocer el matrimonio que se había dado y disolverlo, algo que fue una herramienta de coerción dentro de la iglesia y dio mucho protagonismo debido a que eso fue los principales arreglos dentro de las casas reales. Luego podemos ver también otro de la importancia de la iglesia dentro de lo que sería los reinos o los ducados, incluso los feudos, fueron la legitimación de las campañas militares, ya que por medio de la iglesia legitimaban que el rey estaba luchando para poder no solamente expandir su poder, sino también la palabra de Dios. Algo muy importante y algo lo que veremos por medio de las cruzadas. A su vez también estas campañas militares no solamente eran por ese propósito, sino también era por otro propósito mucho más importante, los recursos. Recordemos que en esos momentos lo más valioso era la tierra, ya que ahí podías cosechar tus alimentos, podías sembrarlos, incluso podías comercializarlos dentro de otros feudos. A su vez, luego de la expropiación sobre todo las tierras de las minorías, como eran los musulmanes o los judíos, pues también esas tierras se les pasaban no solamente a los vasallos más importantes o más fieles del rey, consolidando el poder del rey, sino también se les daba ciertas partes a las propias iglesias para crear monasterios, incluso convertían lo que serían algunas mezquitas en lo que serían iglesias o catedrales. Otra parte importante en lo que influyó la iglesia fue en los impuestos. Recordemos que la mayoría de impuestos era sobrecargada a la clase que era más que nada los campesinos. En esas épocas vemos también cómo iniciaron a haber diferentes tipos de impuestos. Por un lado fueron en torno al diezmo que era entregado para que la iglesia subsista y por otro lado fueron los impuestos especiales que eran dados desde los obispos para poder financiar las guerras de las cruzadas, las cuales buscaban recuperar la Tierra Santa y que vuelva a ser dominada por lo que sería la Iglesia Católica. A su vez, también vemos cómo dentro de la misma cultura la iglesia tuvo mucho poder. Por un lado, dando lo que sea una uniformidad religiosa donde todos eran católicos, ya que las personas que eran de otras religiones, en su mayoría eran exiliadas. A su vez, y también se les quitaba todo lo que poseían, sobre todo las tierras y riquezas que tenían. A su vez también vemos cómo inició lo que fue la eliminación de ritos locales y también la persecución de estas mismas minorías. Por otro lado, vemos cómo también dentro de los reinos se iniciaron
tener más poder, algo que la Iglesia intentó y buscó poder consolidarlo, siendo ejemplo de yo anteriormente mencionado, Juan I de Inglaterra, el cual al poner unos obispos que no era mucho, que vio una negativa por Inocencio III, le pidió que lo cambiara y a ver la negativa del rey. Y después de ciertos pequeños inconvenientes que hubieron entre ambos, Inocencio III decidió excomulgarlo. Al final se pudo solucionar y Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan Sin Tierra, decidió cambiar al arzobispo, además de decir que Inglaterra era fiel vasallo de lo que sería la Iglesia. En conclusión, ¿qué vemos? Por un lado, la importancia de la Iglesia dentro del poder y la consolidación de las monarquías. Por otro lado, vemos la relación entre Iglesia y casas reales y cómo éstas le tenían cierto temor sobre todo lo que sea la excomulgación. A su vez, vemos cómo también la Iglesia inició a sentar las bases para no solamente tener una estructura política después de esos años, sobre todo en el siglo XV, sino también cómo la religión siguió perdurando, siendo uno de los principales poderes, la cual podían los reyes abarcarla, sobre todo para su legitimización y sobre todo para poder seguir creando y teniendo campañas militares y expandiendo su poder en todo lo que sea Europa. Sin más que decir, agradezco a todos por escucharnos y nos veremos hasta la siguiente.